Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Zulema Alanes. Un placer estar nuevamente con ustedes en este informe especial. En esta oportunidad vamos a hablar de las áreas protegidas que están en riesgo inminente por la pandemia y por el abandono estatal. La pandemia del coronavirus ha acentuado la crisis que por más de una década ha colocado bajo extrema amenaza a las áreas protegidas a escala nacional. Así lo alertaron a Cabildeo Digital comunarios y dirigentes de esos territorios. Si ellos llegan a terminarse acá en nuestro departamento, obviamente que nosotros quedaríamos, digamos, con nuestros jóvenes que para el futuro no conocerían nada de nuestras culturas, de nuestros usos y costumbres. Según un reporte detallado de la situación de los parques Madidi, Cailla, Iñao y Otuquis y de las reservas Pilonlajas, Manuripi y Eduardo Avaroa, al que tuvo acceso Cabildeo Digital, durante la crisis sanitaria, escuchen esto bien, no han cesado las incursiones ilegales, las actividades del narcotráfico, las quemas indiscriminadas y la explotación intensiva de recursos naturales en medio de una gestión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP, que cortó presupuestos, dejó impagos aguinaldos y salarios y destituyó a funcionarios clave, aún de la prohibición de despidos por la crisis sanitaria. Desde nuestra experiencia como defensores y defensoras de los territorios ancestrales, de estos recursos naturales, del agua, de la vida, vemos de que hace muchos años se ha ido trabajando todo un modelo económico basado en el extractivismo. Se ha ido imponiendo en nuestros países. Hemos hablado con Alex Vilca, el vocero de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, la CONTIOCAP, y él nos aseguró que entre todas las amenazas que acechan a esos territorios están la construcción de represas, la prospección petrolera, la minería ilegal y otro tipo de amenazas, pero la más peligrosa es la del narcotráfico. La apertura de caminos y nuevos asentamientos han permitido la expansión de plantaciones de coca ilegal para el narcotráfico. Germán Góngora, por su parte, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Manuripi, nos dijo que en esta pandemia esos riesgos que mencionaba Alex Vilca se han acentuado por el total abandono estatal. Nos ha advertido de que en este tiempo hay una errática gestión del SERNAP, que no se diferencia de la dinámica que se ha impuesto durante los 14 años del gobierno del movimiento al socialismo, periodo que, como todos sabemos, las áreas protegidas en realidad sobrevivieron de milagro. En realidad lo hicieron por el impulso de los guardaparques y los comités de gestión de los pueblos indígenas. Sin embargo, tras 13 o casi ya 14 años de gobierno del actual presidente,
hemos visto que pues ha quedado simplemente en el discurso, que se ha quedado en palabras. Bueno, el resultado de todo esto es una crisis económica, es la presencia del narcotráfico y, por supuesto, la expansión del extractivismo. La pandemia ha desestructurado la economía de los pobladores de las áreas protegidas. En el Manuripi, por ejemplo, que cubre entre el 30 y el 35% de la producción de castaña en Bolivia y cuenta con 2 certificaciones, una certificación orgánica y una certificación de origen, los zafreros están enfrentando una aguda crisis económica. Según el dirigente Góngora, esta crisis económica se debe a que se han quedado con toda su producción, es decir, no han podido vender la castaña que han recolectado en la época de recolección, los zafreros. Nos ha explicado que desde hace 10 años tienen un convenio con la empresa boliviana de almendra y derivados, la famosa EVA, pero que este año compró la producción a los intermediarios y a través de ellos a las grandes empresas. Eso significa que los productores, los pequeños productores, se han quedado sin mercado y con los precios por los suelos. O sea, la situación es doblemente crítica. Este año, nos explicaba Góngora, se está pagando entre 70, 100 y 120 bolivianos la caja de almendras. En cambio, el año pasado han llegado a cobrar como precio mínimo 480 bolivianos. Este año, en medio de la pandemia, EVA reservó inicialmente 25.000 cajas. Luego dijo que iba a comprar 50.000 cajas, pero al final solo compró 3.000 cajas. Los grandes comerciantes han copado el cupo que los pequeños productores pensaban cubrir en esta negociación con EVA. Nos explicaron que la economía de esta región depende en un 75% de la castaña. En consecuencia, los productores consideran que se han quedado muy mal parados, con el 80% de su producción. Las políticas de incentivo a los productores que anuncia el gobierno en realidad no llega a sus bolsillos. La situación no es distinta en el Madidi y Pilón Lajas, debido al cierre total de las actividades turísticas. Ustedes saben cómo es esa región, una región tan hermosa que depende de las actividades turísticas. El dirigente Alex Vilca recordó que una buena parte de los recursos de la sostenibilidad financiera de esta región provenía del sistema de cobros por visitante, el denominado Cisco, que generaba en promedio 1.2 millones de bolivianos por año. Pero debido a la pandemia, esos recursos ya no se están generando, pues todas las actividades turísticas han quedado en suspenso. Esta región, el Madidi y Pilón Lajas, como todos sabemos, es el destino turístico más biodiverso del mundo, uno de los destinos turísticos más biodiversos del mundo. En febrero, recién, hace pocos meses, recibió la certificación internacional como Destino Mundial Sostenible. Pero lamentablemente no cuenta con el impulso necesario ni de parte del gobierno central ni de parte de los gobiernos municipales. La gente está sufriendo el impacto de este abandono. Muchos guías, cocineros, motoristas, choferes, que son parte de las comunidades del Madidi y de Pilón Lajas, se han quedado sin posibilidades de generar recursos, sin empleo. Entonces tienen que buscar otras formas de sobrevivencia e incrementan la cacería para el sustento y la alimentación de sus familias, y eso tiene un impacto directo en la biodiversidad. Pero ojo, otros problemas también amenazan a la región.
y hay uno de ellos que es especialmente peligroso: el riesgo del narcotráfico, así como lo están escuchando. Según el vocero de la CONTIOCAP, en la frontera Perú-Bolivia se han incrementado los cultivos ilícitos de coca. Justamente en el sector de San Fermín se tiene un fuerte tráfico de narcóticos, nos dijo Vilca. Y los guardaparques que conversaron con Cabildeo Digital nos revelaron que la ruta del narcotráfico ingresa al Parque Nacional Madidi, que es el campamento de guardaparques, y justamente uno de esos campamentos, el de Colorado, ha tenido que ser evacuado por amenazas de los clanes de narcotraficantes. Los guardaparques nos dicen: cada vez estamos retrocediendo más por falta de presencia del Estado. Con la apertura de caminos, nos explicó Alex Vilca, la minería es otra de las fuertes amenazas. Las aguas del río Beni a estas alturas están totalmente contaminadas. Pero la contaminación también pasa por el Mapiri, por Guanay, desde el río Caca, nos dijo Vilca, donde están las dragas chinas, se contaminan las áreas protegidas. A todo este panorama debemos sumar lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Otuquis, que está siendo prácticamente arrasado por el fuego. Y Alex Vilca no cree la versión de que el fuego está ingresando desde Brasil. En realidad, sus sospechas apuntan a las grandes corporaciones que existen en Bolivia, especialmente a los olleros, que según el dirigente están usando el fuego como medio para abrirse paso y seguir expandiendo las actividades del agronegocio, las actividades del extractivismo agropecuario. El presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Manuripi nos dijo que antes, en medio de muchas limitaciones y falta de presupuesto, se coordinaban las acciones de control con el CERNAP, pero también nos dijo que en la actualidad el director ni siquiera les atiende las llamadas, tampoco les responde las cartas. Han enviado muchas cartas desde inicios de gestión. Y aunque le han advertido que la frontera es zona roja y que los peruanos están incursionando ilegalmente en la reserva de Manuripi y están sacando la madera y están recolectando la castaña, y que nadie puede controlar porque no hay recursos. No tienen respuesta de las autoridades del CERNAP. Desde febrero nos dicen: nunca hemos podido hablar con el director de esta institución. En medio de todo este panorama, que sin duda es muy preocupante, el CERNAP ha procedido a cambios de destino, a despidos, aun cuando está prohibida por la pandemia del coronavirus. El pasado 31 de julio, en Bolivia, el Día Internacional del Guardaparque, los más de 300 guardaparques del país, distribuidos en los 22 parques y reservas nacionales, en realidad decían que no tenían mucho que celebrar, tenían más bien motivos para proyectar un balance que no es en modo alguno alentador.
luego de varios meses de acefalía. Por ejemplo, los cargos directivos del Parque Nacional Madidi y de la Reserva Pilón Lajas fueron designados sin concurso de méritos y encomendados a empresarios locales que obviamente están en evidente conflicto con los intereses del Estado, con los intereses de los parques nacionales, ¿no? Aunque el CERNAP dispuso el repliegue de gran parte del personal y el cierre de los parques y reservas al turismo, las amenazas latentes en esos territorios obligaron a los guardaparques a retornar a sus actividades, aunque su trabajo se vio seriamente afectado por la falta de presupuesto para gastos operativos y por la ausencia de efectivos policiales y militares para apoyar los patrullajes de control. En muchos casos fueron los guardaparques quienes pusieron dinero de sus bolsillos, por ejemplo, para comprar gasolina, ¿no? No dejaron en realidad de trabajar durante la pandemia, pero aún así muchos fueron despedidos. Otros fueron cambiados de destino y debieron asumir los costos de traslado a sus nuevos centros de operaciones. Sin salarios, tuvieron que cubrir esos gastos adicionales. Bueno, según el relato de los guardaparques que pidieron a Cabildeo Digital mantener sus nombres en reserva porque también temen represalias, se vive una situación de inseguridad laboral y de mucha incertidumbre sobre el futuro de la institución, pero también porque cualquier reclamo a las autoridades es respondido como que es inminente el colapso financiero de la institución. Lo que les sorprende es que aunque se advierte de la crítica situación financiera del CERNAP, para las nuevas designaciones se han fijado salarios superiores a los 16.000 bolivianos. Un guardaparque eventual gana entre 3.000 y 3.500 bolivianos. Un guardaparque con contrato fijo gana, nos dijeron, alrededor de 4.500 bolivianos. Bueno, informaron que al menos el 70% de los guardaparques son eventuales. En muchos casos desde hace 10, 15, 20 años. Es decir, no tienen ningún tipo de prestaciones ni beneficios sociales. En el Madidi, por ejemplo, de 26 guardaparques, solo 6 son personal permanente, 20 son eventuales. Y en Pilón Lajas, de 5, 4 son eventuales, según nos explicó el dirigente Alex Vilca. En el caso del Manuripi, se nos informó que tanto la directora como el jefe de protección de ese parque fueron despedidos. Actualmente están sin cabeza, no tienen una dirección y solamente existen 7 guardaparques para controlar un territorio de 747.000 hectáreas. Esa es la situación de los guardaparques en nuestro país, pero también de esta importante región que es una zona de biodiversidad mundial y que deberíamos estar potenciando y aprovechando para Bolivia y para los bolivianos. Como siempre ha sido un placer compartir este espacio con todos ustedes. Un nuevo informe especial en cualquier momento. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com. Muchas gracias por su visita.